Muy buenos días, chicos del tercer año de secundaria en el curso de biología. Entonces, acá nosotros vamos a tener las definiciones de glúcido, ¿ya? Del glúcido. Cuando hablamos de glúcido, en la introducción, ahorita ustedes me decían, profe, también conocido como hidratos de carbono, ¿ya? Cuando hablamos de glúcidos, estamos también hablando de hidratos de carbono, ¿ya? Estamos hablando también lo podremos llamar como carbohidratos, ¿ya? Carbohidratos. También le podemos conocer como polisacáridos, ¿ya? Polisacáridos. Entonces, hay como que ciertos nombres para referirse a ellos. Hidratos de carbono, porque como ustedes lo decían en la introducción, hay cierta cantidad de moléculas de carbono, ya que son 6 de átomos de carbono, perdón, con 12, con 6 moléculas de agua, con 6 moléculas de agua. Es decir, ese carbono está hidratado, está hidratado. Entonces nosotros podemos decir ya que los glúcidos están constituidos por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Y en algunas ocasiones, pero muy pocas ocasiones, ya pueden contener nitrógeno, azufre y fósforo, ¿ya? Entonces, el nombre de glúcido deriva de la palabra glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es el glúcido como que con mayor importancia dentro de todos los tipos de glúcidos que existen. Principalmente, ahora, importante para quién, importante para nosotros, ¿ya? Para los seres vivos, porque la glucosa es el nutriente que a nosotros nos da la energía, que a nosotros nos da la energía. Ahora, este nombre significa dulce, aunque solamente algunos glúcidos son dulces, ya algunos monosacáridos y disacáridos son dulces, otros no son dulces. Entonces, su fórmula general suele ser esta que tenemos acá, ¿ya? Suele ser esta, N con cantidad de carbonos diferentes, cantidad de hidrógeno y cantidad de oxígeno también diferentes. Ejemplo, la glucosa tiene una cantidad de carbonos, una cantidad de hidrógeno y una cantidad de oxígeno, pero la sacarosa tiene diferente, y la maltosa tiene diferente, y la silosa tiene diferente, ¿ya? Y la galactosa diferente también. Entonces, va a depender, este N le va a dar un número de carbono, un número de hidrógeno y un número de oxígeno diferente, ¿ya? En donde el oxígeno e hidrógeno se encuentran en la misma proporción que en el agua. De ahí su nombre clásico de hidratos de carbono, ¿ya? Porque el agua, en este caso, va a ser como que la molécula que va a hidratar a ese carbono, ¿ya? Aunque su composición y propiedades no correspondan en lo absoluto con esta definición. Ahora, como en un principio les había dicho, más que biología es bioquímica. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto químico, ¿ya? Un concepto químico de los glúcidos, ¿ya? De los glúcidos. De los glúcidos, de los hidratos de carbono, de los carbohidratos. Son son estructuras en la cual poseen un grupo aldehído y poseen un grupo cetona, ya en su estructura. Es por eso que se les llaman aldeicos y cetónicos, ¿ya? Y cetónicos. Son compuestos, por quién está ingresando, son compuestos polihidroxilados y sus derivados por reducción, oxidación, sustitución o polimerización. Es decir, son compuestos que en su estructura hay diferentes grupos funcionales, chicos, ¿ya? Hay diferentes grupos funcionales. ¿Cuáles son los grupos funcionales, profesor? El alcohol, el ácido carboxílico, el aldehído, el éter, el éster, la cetona, el nitro, ¿ya? Los enlaces sencillos, los enlaces dobles, los enlaces triples, ¿ya? Y seguramente se me está escapando uno por allí. Hay varios grupos funcionales. ¿Qué hacen, profesor? ¿Y qué hacen esos grupos funcionales? Le dan la función a la estructura, le dan la función a la molécula, ¿ya? Entonces, en estos glúcidos están presentes los aldehídos, los aldehídos. Podemos tomar nota y podemos colocar los glúcidos, ¿ya? Los glúcidos en su estructura, los glúcidos en su estructura, ¿ya? Poseen grupos, ¿ya? Aldehído y grupo cetona, ¿ya? Y grupo cetona.
Por lo tanto, ya, y grupo cetona respectivamente, ya, porque no los dos poseen el mismo grupo, respectivamente. Respectivamente. Entonces, podemos tomar esa notita allí, ya para que la tengan en el cuaderno. De esta manera, van a haber estructuras con aldehídos y van a haber estructuras con cetonas y van a ser diferentes, ¿ya? A eso se le llama, a esto le podemos colocar el nombre, ¿ya? De aldosas, ¿ya? Aldosas, aquellas que tienen aldehídos, ¿ya? Y cetosas, aquellas que tengan, ¿ya? Aquellas que tengan cetona, ¿ya? Es importante que hagamos esta observación en el cuaderno, ¿ya? Que los glúcidos en su estructura poseen el grupo aldehído y el grupo cetona respectivamente. Y que dependiendo de lo que contenga, entonces la estructura va a ser una aldosa o la estructura va a ser una cetosa. Y luego vienen otras caracterizaciones, ¿ya? Ok, chicos, entonces, estos glúcidos o hidratos de carbono, hablando precisamente de los azúcares, ¿ya? Se caracterizan por su sabor dulce, ¿ya? Pero pueden ser azúcares muy sencillos, como por ejemplo monosacáridos, ¿ya? Profesor, ¿qué significa monosacárido? Monosacárido es una estructura que ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Monosacárido es una estructura, ¿ya? O algunos son complejos, como los disacáridos. Profe, ¿y qué son los disacáridos? Dos estructuras. Monosacárido, una estructura, recuerden, de mono, ¿ya? Es decir, un sacárido. Y disacárido, dos sacáridos que están enlazados, ¿ya? Entonces, ellos están presentes ¿en dónde? En las frutas. ¿Como quién? Como la fructosa, la leche que está presente en la lactosa que está presente en la leche, la sacarosa, que es el azúcar blanco que tenemos en casa, y la miel, que es la combinación de glucosa con fructosa. ¿Ya? Entonces, allí, precisamente en estos, como que en este tipo de alimentos, ¿ya? Nosotros podemos encontrar estos glúcidos o estos hidratos de carbono. Ahora, dentro de las clasificaciones de los glúcidos, ya ellos se clasifican según el número, lo que podemos observar aquí, según el número de carbonos, acá, según el número de carbono, pero también se pueden clasificar según la función orgánica. Y según la función orgánica pueden ser aldosas o cetosas, lo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿ya? Entonces, ellos se clasifican según el número de carbono y la función orgánica, es decir, aldosas y cetosas. Vamos a ver algún ejemplo acá. Vamos a encontrar a los monosacáridos. Recuerden que monosacárido es un sacárido, ¿ya? Un sacárido, una estructura, ¿ya? Entonces, un monosacárido, ¿ya? Puede ser triosa, miren, 3 carbonos, pueden ser tetrosas, 4 carbonos, pueden ser pentosas, 5 carbonos, pueden ser hexosas, 6 carbonos. Profesor, ¿y por qué todas terminan en osa? ¿Ya? ¿Por qué terminan en osa? Porque el sufijo osa se ha como que asignado ya para la nomenclatura de este tipo de compuestos orgánicos, porque son compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces, esto es según el número de carbono, ya según el número de carbono. Ahora, ellos tienen diferentes nombres, ¿ya? Diferentes nombres. Según, ya sea, ya esté el grupo aldehído o esté el grupo cetona en el grupo. Como por ejemplo, si es un gliceraldehído, es decir, si es un glúcido que posea el grupo aldehído, se va a llamar eritrosa. Esta se va a llamar ribosa, ¿ya? Y esta se va a llamar glucosa, ¿ya? Ahora, si posee de función cetosa, entonces se va a llamar eritrulosa, se va a llamar ribulosa y se va a llamar fructosa. Entonces, dependiendo acá del grupo que esté presente, ya va a depender también su nombre. Profesor, ¿quiere decir que una estructura puede tener, una estructura de 5 carbonos puede tener aldehído? Sí. ¿Y se va a llamar como, profesor? Va a ser una pentosa de tipo ribosa. ¿Ya? Ah, profesor, y cuando tiene cetona, esa estructura de 5 carbonos, ¿cómo va a ser? Ah, es una pentosa de tipo ribulosa.
de tipo ribulosa. A ver, antes de seguir avanzando, voy a hacer una pregunta acá. Una pregunta. A ver, Anaís. Anaís, ¿cómo se llama el glúcido que posee 4 carbonos? ¿De qué tipo es? 4 carbonos. Tetrosa, Ah, es una tetrosa, ya, muy bien. Ahora, y cuando posee cetona, ¿cómo se llama? fructosa, Ya, estamos acá. Yo le he preguntado y ha respondido tetrosa. Muy bien, acá, ¿ya? Entonces, y acá están otro nombre, están otros nombres. Uno que posee aldehído y el otro que posee cetona. Entonces, Anaí, te vuelvo a preguntar, cuando posee cetona, ¿cómo se llama la tetrosa? eritrulosa, Correcto, se llama eritrulosa. Y cuando posee aldehído, ¿cómo se llama? eritrosa. Eritrosa. Esa es la manera como nosotros lo vamos a abarcar. A ver, Fergie, ¿estás acá? Fergie. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo se llama el monosacárido de 6 carbonos? Hexosa, muy bien. ¿Y cuando posee un aldehído? Glucosa, ¿Y cuando posee una acetona? fructosa, Ok, muy bien. Entonces, nosotros vamos a encontrar en la química y en la biología, ya, a una hexosa, a un compuesto que podría ser glucosa o podría ser fructosa. ¿Cuál es la diferencia entre la glucosa y la fructosa? ¿Cuál es la La diferencia entre... glucosa tiene azúcar y la fructosa tiene la fruta. Los dos son azúcares. ¿Cuál es la diferencia entre la glucosa y la fructosa? Aquí está, chicos, que la glucosa posee aldehído y la fructosa posee cetona. Allí está, en su estructura, ¿ya? En su estructura, porque los dos son azúcares. No me pueden decir, ay, que los dos, la diferencia es que uno tiene 6 carbonos y los dos tienen 6 carbonos. Los dos tienen 6 carbonos, ¿ya? Entonces, allí tenemos que ir viendo cuáles son las diferencias. De igual manera, profesor, estos son los monosacáridos y los oligosacáridos, ya. Vamos a irnos más que todo con las funciones, ya con las funciones. Son los encargados de la reserva. ¿La reserva de qué? La reserva de energía de nuestro cuerpo, ¿ya? Una parte de la reserva de energía de nuestro cuerpo, en la cual mucho consumo de este tipo de glúcidos nos va a formar almidón y glucógeno. Almidón y glucógeno, ¿ya? Entonces, allí nosotros vamos a encontrar a la celulosa, ¿ya? Vamos a encontrar a la celulosa y a los silanos, que son otros tipos de compuestos, ¿ya? Vamos también a tener los polisacáridos simples, los polisacáridos ramificados, como la quitina, pectina, ¿ya? Que son otros también como que otros hidratos de carbono, también como que combinados con otros compuestos químicos, como por ejemplo las proteínas. Ahora, acá tenemos la diferencia. Miren, la misma fórmula molecular. Todavía no vemos fórmulas moleculares, pero bueno, esto es una fórmula molecular. Este es el resultado de la reacción de fotosíntesis también. ¿Ya? Bueno, y nosotros siempre lo llevamos, profe, es de la glucosa, pero también es la fructosa. Es decir, esta fórmula es de la glucosa y de la fructosa. ¿Dónde va a estar la diferencia? ¿Dónde va a estar la diferencia? Claro, la diferencia va a estar aquí, va a estar la diferencia. Esta es la diferencia. ¿Ya? Esta es la diferencia. Que en su estructura la glucosa va a poseer el grupo aldehído y la fructosa en su estructura va a poseer el grupo cetona. ¿Ya? El grupo cetona. Que más adelante vamos a estudiar estos grupos por separados, uno por uno. ¿Ya? Uno por uno. Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, alcoholes, ¿ya? Amidas, aminas, y los halógenos, muchos otros más, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? La posición también del OH, la posición del OH, ¿ya? Esta posición del OH también nos indica a nosotros el tipo de estructura que nosotros tenemos. Entonces, volvemos a repasar su fórmula general. Aquí está su fórmula general. Mira, ahí está su fórmula general. N porque no conocemos el tipo de carbono, no sabemos cuánta cantidad de carbono.
De pronto ya es 6 y es una glucosa, es una hexosa, ¿ya? De pronto ya es 5 y es una pentosa, va a depender. Aquí dice 2 hidrógenos porque mínimo el glúcido debe tener mínimo 2 hidrógenos. ¿Por qué 2 hidrógenos? Porque es agua, ¿ya? Y oxígeno. Entonces, este N no me va a dar la cantidad de moléculas de agua que va a estar enlazados a esos carbonos, ¿ya? Entonces, ya sabemos que son aldehídos y cetonas. Miren acá la eritrosa. Miren a la eritrosa. Esta es la eritrosa. Es una, ¿de qué tipo es? ¿Es triosa, tetrosa, pentosa? ¿Qué es? Tetrosa. Tetrosa, ¿no? Es una tetrosa, ¿ya? Es una tetrosa. ¿Y qué grupo posee? ¿Aldehído o cetona? Posee el grupo aldehído. Posee el grupo aldehído. Miren, este es aldehído, este es aldehído, este es cetona y este es cetona, ¿ya? Cetona y cetona son diferentes, ¿ya? Son diferentes. Entonces, aquí tenemos a la eritrosa, que es una tetrosa, ¿ya? Tenemos a la ribosa, que es una pentosa. Tenemos a la celulosa, ¿ya? Que también es una 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que es una pentosa. Y a la fructosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que es una hexosa, ¿ya? La fructosa, igual que la glucosa también. Entonces, profesor, podemos decir que se comparten sus electrones. Es por eso que hay uniones covalentes, ya, a otro tipo de moléculas, como los glicolípidos, como las glucoproteínas. Lo que le decía hace un momento, que estas estructuras ya se pueden enlazar con proteínas, no solamente con proteínas, también con lípidos, ya, como por ejemplo para ejercer una función de transporte, ya, y son capaces de combinarse con ello. Hay una clasificación moderna que es de acuerdo a la naturaleza química de estas sustancias. Y la podemos clasificar en monosacáridos simples, en derivados, en oligosacáridos, en polisacáridos simples también, en polisacáridos derivados. Va a depender también de muchos factores. Como por ejemplo, ya los monosacáridos simples. Algunas de las características. Vamos a pedirle a ver, Fergie, ayúdame acá con la lectura del primer párrafo. Los monosacáridos son sólidos cristalinos, incoloros, solubles en agua y de sabor dulce. Son los monómeros o unidades estructurales de los carbohidratos. Okay. Son los monómeros, ¿ya? O unidades estructurales de los carbohidratos. Es decir, es una estructura nomás. Son los más simples, es una estructura, ¿ya? Químicamente, como lo hemos dicho, ya sabemos que poseen aldehídos o poseen cetonas, ¿ya? Poseen aldehídos o poseen cetonas. Más que todo, esto es lo que nos indican. A ver, David Esquivel. Esto es lo que nos indican este tipo de monosacáridos simples que lo acabamos de ver hace un momento. Luego, en estos monosacáridos simples, ellos presentan en todos sus carbonos un grupo OH. En todos sus carbonos presentan un grupo H, excepto en uno, que es el que lleva el grupo carbonilo. ¿Cuál es el grupo carbonilo, profesor? El aldehído o la cetona. El aldehído o la cetona. Y aquí tenemos, ¿ya? Aquí tenemos, profesor. ¿Y qué es un aldehído? El CHO, ¿ya? Y la cetona, que tenemos aquí. Carbono, doble enlace, oxígeno. ¿Ya? Ese es el aldehído. Entonces, si el grupo carbonilo se encuentra al final de la cadena, el monosacárido es un aldehído. Esto es una generalidad. Esto es una generalidad. Y les pido yo que tomen nota, ¿ya? Que si el grupo carbonilo se encuentra al final de la cadena del monosacárido, es un aldehído. ¿Ya? Es un aldehído. Y se denomina aldosa de aldehído. Y si se encuentra en el carbono secundario, es una cetosa. Es una cetona. Y se llama cetosa. ¿Ya? Y por el número de carbonos puede ser triosa, tetrosa, pentosa y hexosa, lo que acabamos de ver hace un momento. Acá vamos a observar estructuras químicas, chicos. Vamos a observar estructuras químicas, estructuras desarrolladas, ¿ya? Ejemplo de las aldosas, ¿ya? De las aldosas. Profesor, ejemplo, ¿cómo sé yo que una estructura es aldosa? ¿Cómo sé yo que es una aldosa? A ver, ¿cómo sé yo que estoy en presencia de una aldosa? ¿Los escucho? Hace un momento lo escribieron, hace rato. ¿Cómo sé yo que es una aldosa?
Vamos. ¿Cómo sé yo que es una aldosa? Porque posee, ¿qué? ¿Qué es lo que posee? Chicos, hola, comienzo con mi sesión espiritista. Hola, chicos, ¿están allí? Hola, si están allí, digan sí, profesor. Ahora, chicos, ¿cómo sé yo que estoy en presencia de una aldosa? De una aldosa. Porque tiene la presencia de ¿qué? ¿De aldehído o de cetona? De aldehído, ¿no? ¿Y en qué carbono tiene el aldehído? ¿En cuál? ¿En el primero o en el último? ¿Mm? En el último. Primero. El último. En el primero, miren, aquí está el aldehído, aquí está el aldehído, aquí está el aldehído, aquí está el aldehído. ¿Se dan cuenta? Que está en el primero, que el aldehído está en el primero. Ahí está. Profesor, ¿y cómo sé yo que ese es el aldehído? Porque tiene un grupo carbonilo. Profe, ¿y cómo puedo identificar yo al grupo carbonilo? Por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Ya? Entonces, allí voy a estar yo en presencia de puras aldosas, puros aldehídos. Ejemplo de la triosa, de la tetrosa, de la pentosa, de la hexosa. Miren, este se llama gliceroaldehído de 3 carbonos. Este se llama eritrosa, ribosa. El otro se llama glucosa. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo voy a identificar. Ahora, aquí tengo, miren, ejemplo, la glucosa. La glucosa. Y esta es la estructura de la galactosa, otra estructura también. Y los dos son aldosas. ¿Ya? En su fórmula, en su estructura desarrollada, podemos tener estas diferencias, ¿ya? Estas diferencias. Miren a la aldosa, último carbono, su aldehído. Lo que pasa es que se coloca, lo ponen de manera diferente, pero tenemos que tener en cuenta, ¿ya? El carbono, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos acá. Y en el primero está el grupo carbonilo, que es esto que está acá. Ya, entonces una aldosa. Ah, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Pero mira dónde está el grupo carbonilo, aquí en el segundo carbono. Entonces es una cetosa. Estos son tips, son generalidades que nos van a servir a nosotros. ¿Para qué? Para que identifiquemos a las aldosas y a las cetosas. Otros más, otros más. A ver, chicos, esta es una aldosa o una cetosa. Esta. Cetosa. Una cetosa o una aldosa. Una aldosa o cetosa. Aldosa, ¿no? Aldosa. ¿Por qué es aldosa? ¿Por qué es aldosa? Porque es el primero. Correcto, porque el grupo carbonilo, profesor, está en el carbono número 1. ¿Y esta? La segunda estructura, ¿de qué tipo es? ¿Aldosa o cetosa? Aldosa. Aldosa. Aldosa, ¿por qué? Porque es el El primer grupo grupo carbonilo carbonilo. está primero. Correcto. ¿Y esta de qué tipo es? Cetosa. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? ¿Por Porque qué el grupo cetosa? carbonilo está segundo. Correcto, profesor. Muy bien. Porque el grupo carbonilo ya está en el carbono número 2, que es este que tenemos acá. Ya, entonces así yo puedo ir identificándose las estructuras. ¿Se dan cuenta? Que ya van a ir a Google y se van a encontrar con estructuras y ya van a saber cuáles son las cetosas y las aldosas. Y ya van a saber que son monosacáridos, que son glúcidos, ¿ya? Ahora, después de los simples vienen los monosacáridos derivados, ¿ya? Los derivados. Que estos se van a formar de modificaciones químicas de los monosacáridos. Es decir, que se van a utilizar a los monosacáridos para hacerle modificaciones químicas, ya sean reducción, oxidación o sustitución. Y a partir de ellos me van a dar, ejemplo, a partir de reducción se originan desoxiazúcares, ¿ya? Desoxiazúcares y los alditoles. Los desoxiazúcares carecen de hidroxilo, ¿ya? Por eso que se llaman es decir, que le quitamos, ¿ya? Carecen de hidroxilo en uno de sus carbonos. Así la ribosa original, ¿ya? Origina parte del ADN. ¿Por qué? Porque le quitan hidroxilo. Los alditoles se forman por reducción del grupo aldehído a alcohol, ¿ya?
Así las triosas originan el glicerol presente en los lípidos. ¿Qué significa esto? Que estos monosacáridos derivados lo que hacen es que le extraen como que, ejemplo, el desoxiazúcar le extrae ya un OH y cambia la estructura. Como por ejemplo, si para los alditoles a un monosacárido le extraemos el aldehído y le queda solamente un OH, se convierte en un alcohol, que es como por ejemplo, este que tenemos acá, que es el glicerol. Es un alcohol. Vemos otra diferencia. Miren a esta ribosa. 1, 2, 3, 4, 5. Una pregunta. ¿Qué tipo es? ¿Aldosa o cetosa? Aldosa. ¿Por qué? No, cetosa. Yo les porque aseguro que muchos están buscando esto. Es cetosa Muchos lo porque están su buscando. grupo de carbonilo está en el segundo. Profesor, sí, la verdad, profesor, yo soy sincera. Yo soy sincero, profesor. Lo estoy buscando. Esto, ya, va a ser igual a esto. Al cho. Va a ser igual, ¿ya? Va a ser igual en este caso. Es por eso, como lo dice Anaís, la primera es una aldosa. Aldosa es una pentosa ya de tipo aldosa, llamada ribosa. Uy, profesor, ¿tanto? Claro, por tipo de carbono, por cantidad de carbono, es una pentosa. Es una pentosa. Por su función orgánica, es una aldosa. ¿Y su nombre cuál es? Ribosa. Ribosa. Es decir, yo cuando le diga a Cárdenas, Cárdenas, dibuja una ribosa. Cárdenas debe saber que es una pentosa de tipo aldosa. ¿Ya? Es una pentosa con aldosa, es decir, aldehído. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí tenemos una ribosa, pero aquí tenemos una desoxirribosa. Miren, des, le quitaron algo. El des significa que le han quitado algo. Le han quitado. ¿Y qué es lo que le han quitado? ¿Qué le han quitado, chicos? Vamos a comparar la primera estructura con la segunda estructura. ¿Qué le han quitado? ¿Qué le han quitado? Un oxígeno. Le han quitado oxígeno, ¿verdad? Por eso que dice desoxi, es decir, le arrancaron un oxígeno. Le arrancaron un oxígeno. Se llama la desoxirribosa. ¿Han escuchado hablar del ácido desoxirribonucleico? Eso sí, no me digan que no han escuchado hablar del ácido, porque el ácido no han escuchado hablar del ADN. ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Entonces, ese ácido desoxirribonucleico ya se origina de acá, porque han desoxigenado ¿a quién? A la ribosa. Las han desoxigenado, ¿ya? El ácido ribonucleico, el ácido desoxirribonucleico se origina de ti. Ahora, estamos observando, profesor, ribitol. Uy, ribitol, por su terminación ol, es un alcohol. Uy, nomenclatura orgánica de quinto año, ¿ya? Entonces, ribitol, por su terminación ol, es un alcohol. Y en la generalidad me dicen, en la anterior diapositiva me dicen, ¿ya? Que a esa desoxirribosa le vamos a extraer. Vamos a comparar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la primera estructura y la última? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la primera estructura y la última? Le han aumentado. ¿Le han aumentado qué? Primero. La primera es esta. Esta es la primera. Y esta es la última. Esta es la 3. ¿Cuál es la diferencia entre la 1 y la 3? Hidrógeno. ¿Saben Un cuál es la oxígeno con diferencia? hidrógeno. La diferencia es que le han quitado esto. Miren, esto le han quitado. A ver, esto le han quitado. El cho, le quitaron el cho, le quitaron el aldehído. Y en vez del aldehído, ya le han colocado como que un OH. Ya, un OH. Un OH. ¿Para qué? Para que sea alcohol. Para que sea alcohol. Porque si la estructura va a ser un alcohol. ¿Por qué? Porque está llena de puro OH. Profesor, ¿y por qué la primera, no es un alcohol? Si también tiene OH, OH, OH. ¿Por qué? Porque tiene un aldehído.
Porque tiene un aldehído. Y el aldehído tiene mayor prioridad que el alcohol. Para eso, bosa. ¿Ya? Ahora, por último, tenemos a los oligosacáridos, que son disacáridos. Es decir, pueden ser disacáridos. ¿Qué significa? Es la unión de un sacárido con otro sacárido, ¿ya? En general, reacciona el grupo aldehído o cetona de un monosacárido con un grupo alcohol de otro, originando así un disacárido. Entonces, estos disacáridos ya pueden ser se pueden clasificar en reductores. ¿Qué significa reductores? Cuando conservan un grupo aldehído o cetona libre, como la maltosa. La maltosa es la combinación entre dos glucosas. Cuando se combinan dos glucosas, es una maltosa, ¿ya? Y algunos alimentos contienen maltosa, ¿no? Procedente de la digestión parcial del almidón y glucógeno. Como por ejemplo la lactosa. La lactosa es la combinación entre galactosa y glucosa, ¿ya? Es el azúcar de la leche. El azúcar de la leche, ¿ya? La lactosa. Profesor, algunos no podemos consumir lactosa. Eso es cierto, ¿no? Algunos somos intolerantes a la lactosa. ¿Esto es por qué? ¿Por qué creen ustedes que somos intolerantes a la lactosa? Algunos, ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa. Yo compro leche sin lactosa. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que... a ver, ¿quién más es intolerante? A lo mejor soy yo solo. A lo mejor, o a lo mejor hay más. A ver, Adriana creo que es intolerante. Su organismo no tolera la lactosa. Ya, Adriana nomás. Adriana, ¿y sabes cuál es el significado? Un día me acuerdo que Naomi le había preguntado en el colegio cómo saber si eres intolerable a la lactosa o no eres intolerable a la lactosa. Ujú. Creo que era porque te daba náuseas o te vacía tu barriga, algo así. Hay una enzima que se llama lactasa. Esta enzima está en el aparato digestivo, ¿ya? ¿Qué pasa, Adriana? Que en nuestro aparato digestivo de alguno de nosotros no se produce esta enzima. Esta enzima ayuda a que se absorba, ¿ya? A que se pueda absorber la lactosa. Como no está, no se absorbe la lactosa. Y es por eso que se ocasiona lo que es la diarrea, ¿ya? Se produce la diarrea. Porque no tenemos esa sustancia que como que estimule a la absorción de la lactosa. Como no está, la lactosa pasa directo y se excreta, ¿ya? Y se excreta. Vamos a hacer una pausa acá.